Hola, bienvenidos a todos a esta guía básica sobre Apache CouchDB. Mi nombre es Nahum Santana Ceballos, soy alumno de la Ingeniería en Innovación Tecnológica perteneciente a la Facultad de Sistemas Biológicos e Innovación Tecnológica de la UAP. Bueno, empezando un poco más con el tema, aquí nos encontramos en estas las secciones. Les he dividido de esta forma para que sea un poco más comprensible para los nuevos usuarios que no saben mucho sobre qué es una base de datos y un sistema gestor de base de datos y principalmente CouchDB. Entonces, eso sería una guía, como ya mencioné, muy básica. Y bueno. Comenzando con que es la presentación, podremos encontrar que primero pues, tenemos que definir qué es un sistema gestor de base de datos para saber con qué estaremos trabajando. En este caso, un sistema gestor de bases, según el libro de Introducción a Sistemas Gestores de Bases de Datos por Peña Ochea, lo define como un sistema que es un conjunto de aplicaciones informáticas que nos permite manejar bases de datos. Es decir, como su nombre lo dice, gestor se encarga de administrar o de poder de gestionar esos archivos y principalmente cómo manejamos las bases de datos. Pero importante, ¿para qué nos sirven? ¿Para qué, si ya tenemos nuestras bases de datos, para qué cambiaríamos? Ok, aquí entra una parte importante. Oracle nos dice que un sistema gestor de base de datos sirve como una interfaz entre la base de datos y sus programas a sus usuarios finales, lo que permite a los usuarios recuperar, actualizar, gestionar cómo se organiza y se optimiza la información. Es decir, nos permite poder tener un control un poco más completo sobre cómo se gestiona y cómo se maneja esta base de datos. Bueno, y entrando un poco más en cuanto a objetivos dentro de este video, es poder presentar, como digo, una guía básica sobre Apache CouchDB para usuarios que pues apenas están comenzando a aprender sobre estos conceptos o adentrarse en el uso de las bases de datos. Pero bueno, ya hablando un poco más sobre el programa que veremos el día de hoy, el Apache CouchDB es un sistema gestor de bases de datos no SQL orientado a documentos que se usa como herramienta, que usa como herramienta, perdón, el API RESTful, es decir, HTTP. Es de libre licencia, es decir, podrán encontrar las licencias de uso en la descripción, además de las descargas para CouchDB de la página oficial. Esta fue desarrollada por Damien Katz. Es decir, esa fue desarrollada en 2005 bajo el nombre solamente de Coach. Damien Katz, el creador, era un ex desarrollador de IBM. El objetivo inicial al crear este sistema gestor de base de datos era que crear una base de datos fuera fácil de usar, escalable y que pudiera manejar grandes volúmenes de datos distribuidos, sin tener como una sistematización un poco más compleja como se maneja en modelos relacionales o modelos SQL. Entonces, a partir de 2008, el proyecto fue incubado por la Apache Software Foundation, que se encarga como de, pues ya de gestionar a partir de ahí. Por eso ya cambió el nombre a Apache CouchDB. Pero bueno, dentro de sus características principales es que es un modelo orientado a documentos, es decir, se enfoca en el uso de JSON. Como mencioné, este es un modelo no SQL. ¿Qué quiere decir? Un modelo no SQL maneja los archivos y dentro de ellos va manejando lo que son tablas y sus relaciones de ellas. En este caso no. CouchDB maneja solamente los documentos JSON y a partir de ello, mediante pues, justamente como el documento tipo JSON, ocupa JavaScript. Por eso es importante aprender un poco más sobre JavaScript para poder manejar este tipo de gestor. Eh, replicando sincronía bidireccional, API RESTful basada en HTTP. Aquí es importante, como menciono, es un documento JSON, además de que cómo se maneja este sistema es mediante HTTP, es decir, nosotros podemos acceder desde cualquier navegador, lo cual nos permite poder utilizar APIs o para diferentes aplicaciones de que se puedan conectar con Java. Eh, bueno, para las consultas eficientes se puede utilizar MapReduce, que es como una función básica sobre JavaScript que podemos aprender a utilizar. Y como ya mencioné, la escalabilidad y distribución de datos, que es importante basado en que tiene una gran oportunidad de ingresar datos y datos y datos sin que se atonte tanto o se pueda llevar como el proceso correcto. No sé si me explico. En un momento más lo veremos. Pero bueno, hablando un poco más de sus ventajas y desventajas, es que como ya mencioné, es flexible. Al final, como dije, no tiene como esas restricciones que nos permiten los modelos SQL. Eh, es decir, cada vez que puedes ingresar datos, tú mientras tengas como que tú puedes controlar qué datos ingresas y qué datos no.
Como ya mencioné, las consultas MAP pues hacen de que sean un poco más rápido y el API REST, que es como los principales o las mayores ventajas que veo de características principales de este sistema gestor, que es justamente el uso de las APIs. Dentro de las desventajas es que tenemos problemas con las consultas complejas, es decir, en modelos SQL en el cual puedes, de modelos relacionales, puedes investigar más o poder llegar más hacia un dato con consultas un poco más complejas bajo varias condiciones. En este caso es más complicado en JavaScript, o sea, tiene problemas, tiene ligeros pues, detalles con respecto a eso. Y como ya mencioné, pues no soporta relaciones complejas, es decir, en este modelo no existe lo que son las claves primarias, las claves foráneas como tal no. Y entonces es como que un sistema totalmente diferente. Bueno, dentro de la instalación, justamente será tan simple como googlear de CouchDB. Nos iremos al segundo link que pertenece a Apache CouchDB. Nos vamos en la sección de download. Nos llevará directamente a tipos de archivos, en este caso sería Windows, que es por 64. Automáticamente la descarga comenzará. Me recomiendo pues evitar esa parte de ingresar datos si no los creen necesarios. Nos instalará un archivo .msi, el cual nos ayudará para poder instalarlo justamente. Aquí lo pasaré al escritorio y permítanme mostrarles cómo se lleva el instalador. Bueno, como siempre, con cualquier instalación, recordemos al siguiente, ahí nos aparecerá la licencia de acuerdo con los usuarios. Si pueden, por favor, pasar a leerla. De hecho, ahí mismo aparece toda la licencia. Y nos pide una creación importante acá, una creación de usuarios y una creación de un usuario administrador y de su contraseña. Es importante también darle clic en la de validación. Aquí nos pide que generemos una cookie, es decir, con el botón que está a la izquierda lo generamos y con el derecho lo validamos y con el derecho lo validamos y con eso ya podemos darle continuar y será suficiente para tener la instalación de CouchDB. Como verán, aparecerá un mensaje de administrador que te preguntará que si permites que esta aplicación haga cambios o que llegue a algo diferente. Es decir, vamos a darle que sí. En este caso, pues aparece en la grabación en oscuro porque justamente no permite mostrar esos mensajes en grabaciones. Y bueno, ya después, una vez instalado, solamente le daremos a esa opción y ya. Entrando un poco más de cómo funciona, pues ya dentro de localhost, mediante el puerto que estaré mostrando en pantalla, eh, se ayuda o se muestra, debería aparecernos este archivo JSON, el cual es como que muy básico, pero después te agregamos el código utils, o sea, barra lateral, guión bajo utils, barra lateral, podremos iniciar sesión, ya nos pedirá iniciar sesión, aquí nos aparece automáticamente nuestra cuenta ya, para poder ingresar los datos que mencionamos en la instalación del CouchDB. Y bueno, ya una vez entrando cómo funciona el CouchDB, encontramos que, bueno, nos pedirán en un principio ya nuestros usuarios de login, podemos iniciar. Tenemos algunas clases o un documento ya creado llamado users, que después explicaré. Podemos agregar database, que vemos que ponemos nuestro nombre, en este caso prueba 1, podremos crear un nuevo documento. Automáticamente, CouchDB nos agregará un ID el cual podremos utilizarlo para consultas. Lo recomendable es dejarlo para poder tener como un consenso más limpio sobre que todos tengan un dato igual, que sea el ID en este caso. Bueno, podemos agregar el tipo de campo que nosotros queramos. Automáticamente el gestor lo detectará de qué tipo de dato es, ya sea un número, un texto o diferentes cosas. Y ya solamente lo guardamos, automáticamente nos aparecerá en pantalla. Tenemos diferentes formas de visualización. En este caso, la más concurrente, lo más que nos ayudaría sería la de tabla. En este caso, podemos agregar otra consulta, bueno, otros datos. Es decir, aquí viene justamente una de las características principales de Coach, que es que podemos agregar dos datos o dos inserciones dentro de una sola, alguna base de datos y que los dos puedan tener datos diferentes. Normalmente cuando manejamos tablas en modelos SQL, estamos acostumbrados que solamente podremos ingresar estos tipos de datos que ya definimos desde un principio. En este caso no, podemos agregar el tipo de datos que sea, por eso justamente el uso del identificador. Y podrán notar que justamente aparecen diferentes registros, aunque con diferentes datos. Y bueno, como mencioné, aparecerá una tabla users. Bueno, si dentro de la visualización, si seleccionamos JSON,
nos aparecerá el JSON de justamente de cada una de las inserciones que tenemos. Y bueno, aquí es como que si ustedes gustan explorar esta parte, es un poco más específica. Como dije, hay una carpeta llamada users que en un momento será conectada. Eh, es un poco más complejo ya que debido a eso se tiene que ocupar un poco más la sintaxis del JSON. Pero bueno, dentro de la parte de your count, que es en la parte de la izquierda, de las barras de la izquierda, podemos agregar de diferentes administradores para el servidor. Es importante mencionar que esto es para el servidor y no para la base de datos. Pero bueno, si ya agregamos aquí un administrador, ya podremos ingresar otra vez de nuevo con este nuevo administrador y automáticamente el navegador pues nos dará la opción incluso de guardar el usuario y la contraseña, pero ya funcionará completamente. Y bueno, supongamos que queremos eliminar alguno de los usuarios que están agregados al servidor. Dentro de configuraciones, el main config nos aparecerá la opción de poder borrar estas inserciones, o al menos estos usuarios. Y si última vez intentamos en el login ingresar con este usuario anterior que agregamos y ya borramos, pues no nos dejará. Nos aparecerá que es una opción incorrecta o que no se puede. Y pues bueno, eso es como la sintaxis básica. Pasando un poco más dentro de comparaciones con otros sistemas de gestores de bases de datos, es que, como dije, pues no es un modelo no es un modelo de relacional, eso es un modelo de datos, es decir, se maneja por carpetas, se maneja totalmente diferente a lo que sería un sistema gestor basado en SQL. Y bueno, como dije, su escalabilidad, es decir, que podemos ingresar grandes cantidades de datos debido a sus pocas validaciones, o al menos al momento de ingresar datos. Y podemos tener pues, unas consultas un poco rápidas con el método map, que eso ya sería un poco más específico dependiendo de tu conocimiento dentro de Java. El problema que se encuentra o que se dentro del ya el aspecto de cuando estás aplicando con este sistema gestor de base de datos es que ya cuando quieres hacer transacciones ACID no te permite, no cuenta con esa función que otros sistemas gestores de base de datos pues te facilitan bastante. Y bueno, pues ya llegamos a la conclusión. Bueno, como ya mencioné, o como lo habré expresado a lo largo de ese video, Apache CouchDB, perdón, es una excelente opción para aplicaciones que requieren flexibilidad en la estructura de datos. Es decir, si no puedes mantener una estructura muy compleja o que ya esté sistematizada, como no se los pide otros sistemas gestores de base de datos, pues esta es tu opción perfecta. Siempre está disponible y es fácil de poder seguir agregando cosas y pues más si es en entornos distribuidos entre varios usuarios. Sin embargo, puede que no sea la mejor opción para aplicaciones que necesitan pues, transacciones debido a que lo que ya mencioné que no nos permite hacer esto, que es un poco más complejo. O sea, en general, transacciones o cosas complejas ya no nos lo permitirá este programa, pero sí nos ayudará para poder tener una buena cantidad de datos almacenados sobre lo que nosotros queramos. Y bueno, aquí están las citas que utilicé a lo largo de este video, justamente sacadas de la página de Oracle, en la cual explica algunos conceptos básicos, una introducción a CouchDB de parte de la Apache Software Foundation, y pues justamente la documentación, como recuerden, siempre si tienen algún problema, vayan a la documentación de este sistema gestor. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte, espero que les haya gustado, muchas gracias, hasta luego.